9:37 de la mañana, continuamos a esta hora con la ronda de entrevistas que estamos llevando a cabo en Buenos Días Aragón para conocer mejor a los candidatos que se presentan a las alcaldías de Zaragoza, Huesca y Teruel en los próximos comicios. Hoy es el turno de Teruel y de Chunta Aragonesista, así que saludamos ya a Paco Martín, que se encuentra en la sede de Aragón TV en Teruel. Buenos días, señor Martín, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Pilar. Gracias. Lleva ya 4 años en la oposición, ejerciendo además como concejal de Cultura. ¿Con qué espíritu y con qué objetivo se presenta a la alcaldía de Teruel? Una opción en la que, por cierto, repiten. Sí, Chunta Aragonesista es conocida en Teruel. Llevamos desde el año 91 en el ayuntamiento y yo creo que fundamentalmente los objetivos siempre son los mismos: trabajar por la ciudad con honestidad, con transparencia, intentando la participación al máximo de los ciudadanos en los distintos segmentos de lo que es la labor municipal. Y lo que tenemos claro es que en una ciudad luminosa como la nuestra, en lo histórico, en lo cultural, en lo artístico, pero gris en cuanto a las gestiones que se realizan desde el ayuntamiento y en algunas de las obras que nos han hecho, desde Chunta Aragonesista la intención es darle color a la ciudad, darle color verde, por una parte, pues recuperando, por ejemplo, el río Turia y todo su entorno, más parques, más zonas verdes, aunque sean pequeñas, en los distintos barrios. Es una ciudad que medioambientalmente puede ser perfecta si se hace una buena gestión, con energías renovables, intensificando lo que es el reciclaje, y darle color rojo también. Somos un partido de izquierdas y pensamos que los más desfavorecidos tienen que estar en el primer lugar de las prioridades municipales, en aquellos temas que sean de competencia propia y en los otros, pues demandando que se les solucionen los asuntos. Bueno, pues ya nos ha dado algunas pinceladas con esa paleta de colores de lo que ustedes quieren y van a integrar en su programa electoral, esas propuestas que precisamente ayer por la tarde se reunían para perfilar. ¿Qué otras patas hay en ese programa electoral que están trabajando? Sí, el programa lo tenemos casi acabado. Faltan reuniones con determinadas asociaciones, tanto de vecinos o colectivos, que nos han hecho llegar sus propuestas, y los ejes de nuestro trabajo, porque lo que no se trata es de lo que se escribe, sino de lo que se hace. Y los dos ejes de nuestra propuesta a los turolenses van, por una parte, que el ayuntamiento en aquello que tiene competencias cumpla, y cumpla de una forma eficaz y de una forma participativa. Nosotros creemos que hay que incentivar a los ciudadanos para que participen directamente en los presupuestos, por ejemplo, aunque sea de una forma progresiva. Tenemos algunos cauces, como son los consejos sectoriales, que creemos que no son eficaces desde la base, porque se dedican en muchos casos a dar información y en cambio no permiten que las decisiones o las propuestas de los ciudadanos lleguen a ser efectivas y se cumplan. Eso por una parte. Propuestas que nos llegan desde la calle: la luz, el alumbrado, las aceras, lo que son el tráfico, la limpieza. Todos son asuntos muy cercanos que hay que solucionar, que el ayuntamiento puede solucionar con una buena gestión, que hay que mejorar en algunos casos. Pero es que luego hay una segunda parte fundamental que no debemos olvidar, y es que en aquellas competencias donde el ayuntamiento no tiene, digamos, una gestión directa, no puede permanecer impasible, no puede tener una actitud conformista, no puede ser servil a lo que el Gobierno de Aragón o el Gobierno central dictaminan, porque hemos sufrido, y eso nos lo cuenta la gente en la calle, aparte de esos pequeños problemas de solucionar asuntos concretos, hay problemas serios, problemas de servicios sociales, problemas de educación, problemas de empleo, problemas también de desahucios. En todo eso el ayuntamiento tiene que tener una actitud reivindicativa. Yo creo que desde siempre Chunta ha manifestado que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tiene que reivindicar frente a los otros gobiernos determinadas soluciones, y eso tiene un camino: la financiación y la legislación. En estos momentos la legislación cada vez está cercenando más las posibilidades de los ayuntamientos, desgraciadamente,
Y la financiación, bueno, los turolenses somos conscientes de que hay una serie de cuestiones pendientes en financiación a nivel general y a nivel particular de Teruel que son males endémicos que tenemos que solventar. Por lo tanto, por una parte, hacer lo que te corresponde de la mejor forma posible, haciendo lo que los ciudadanos quieren. Están muy bien los concursos de ideas, pero los ciudadanos también tienen ideas y deben aportarlas. Y la otra pata digamos, de la propuesta es un ayuntamiento reivindicativo que esté al frente de las demandas de lo que la gente quiere. Han quedado claros, Paco Martín, esos ejes de su futuro programa electoral. Candidato de Chunta Aragonesista a la alcaldía de Teruel, gracias y suerte. Muchas gracias.